Flavio Briatore cuenta con un historial infinito de polémicas, siendo capaz de venderle su alma al diablo con tal de conseguir un campeonato. Sus cuestionables métodos para el éxito le terminaron costando el trabajo, ganándose una expulsión de por vida de Fórmula 1. Pero algo que vas a aprender en este video es que Flavio nunca pierde, y es que a pesar de su oscuro historial ha tomado las riendas de Alpine, ex Renault, y solo el tiempo dirá si va a poder retornar al éxito de antaño, y si ese éxito llegará al doblar las reglas al estilo Briatore. Pero, ¿cuál es su historia? Para esto te invito a ponerte cómodo, que hoy vamos a conocer la vida, ascenso, caída y otra vez ascenso del polémico Flavio Briatore. Briatore nació el 12 de abril de 1950 cerca de Turín, al norte de Italia. Casualmente el año en el que se fundó la Fórmula 1, y tal vez esto unió su destino con la categoría reina, ya que a diferencia de otros nombres importantes, Flavio nunca tuvo intereses por los motores, su único interés siempre fueron los negocios. Luego de egresar de un colegio católico, Briatore se dedicó a ser instructor de esquí, para luego saltar al mundo de las aseguradoras. En 1974, mientras trabajaba en el mercado de acciones italiano, se encontró con una persona que iba a cambiar su vida, Luciano Benetton. Briatore comenzó a trabajar para Benetton y quedó con la misión de establecer la marca en los Estados Unidos. Todo esto en la década de los 80. Una década en la que Benetton pasó de ser una empresa bastante desconocida en Estados Unidos a una con más de 800 tiendas en todo el país. ¿Cuál fue su método para el éxito? La controversia. No hubo un solo tópico que Benetton evadiera. Algo que también fue obra del fotógrafo y director de arte Oliviero Toscani, y es que básicamente le dieron vida a lo que se conoce como anuncios choqueantes. Los anuncios eran simples, crudos y bastante polémicos, con Briatore declarando que como no tenían tanto presupuesto, decidieron ser lo más controversiales posibles para que todo el mundo hablara de ellos. Fuese bien o fuese mal, les daba igual, habían logrado su misión. Pero no todo fue felicidad en la década de los 80 para Briatore, ya que su vida básicamente se transformó en la de un protagonista de la saga GTA. En 1984 fue condenado por varios fraudes, siendo sentenciado a 1 año y 6 meses de prisión, además de recibir varias multas importantes. Obviamente Briatore alargó todo eso lo máximo posible, y para 1988 le redujeron su condena por una apelación. Pero 2 años antes, en 1986, Briatore fue sentenciado a 3 años por los cargos de fraude y conspiración, todo por ser miembro de un grupo de italianos que estafaron a medio mundo. Todo esto es un pequeño resumen de un artículo de la prensa italiana de aquella época. La persona clave aquí era César Azzarro, un tipo bastante hábil a la hora de jugar a las cartas, contando con la colaboración del conde Achille Caproni, dueño de una gran villa en Benegono. Caproni era miembro de una familia noble caída en desgracia, por lo tanto tenían el escenario, una villa de lujo de una persona noble. Tenían al tipo de los contactos, que era Flavio Briatore, que conocía a todo mundo en los peces gordos italianos, y tenían al profesional de las cartas, que prácticamente nunca iba a perder. El plan era simple: captaban personas adineradas y las llevaban a la villa a cenar, donde de repente alguno de los miembros de este grupo invitaba a todos a jugar a las cartas, y obviamente apostando bastante dinero. Eso sí, todos tenían que fingir que no se conocían para que nadie sospechara. ¿Pero de cuánto dinero estamos hablando? Bueno, entre 250.000 y el 1.000.000 de euros por persona en cada sesión de juego. Entre los afectados estaba la cabeza de la Confagricoltura, la organización más grande de agricultores de toda Italia, además de Renzo Villa, fundador de la señal de televisión italiana privada Antena 3. Muchísimos fueron los afectados, pero pocos llegaron a involucrarse en el juicio, ya que sentían bastante vergüenza de que los estafaron. El punto es que durante todo este proceso, mientras sus aliados caían ante la justicia, el bueno de Flavio se encontraba como fugitivo en las Islas Vírgenes, viviendo la gran vida, hasta que al fin de la década sus condenas fueron revocadas por una amnistía. Pero no fue hasta 2010 que recién una corte lo nombró como rehabilitado oficialmente. Es decir, bajo la ley italiana, todos sus antecedentes fueron eliminados. Y como dato curioso, una vez un medio italiano reportó que fue arrestado en Nairobi, Kenia, por todos sus crímenes. Al final fue una gran fake news y Briatore los demandó, por lo tanto este medio tuvo que pagarle una gran cantidad de dinero a Briatore, porque como te dije, Flavio nunca pierde. El ascenso de Benetton en Fórmula 1 también llegó en la década de los 80. Primero auspiciaron al equipo Tyrrell en 1983, luego al equipo Alfa Romeo en 1984 y 85, misma temporada donde auspiciaron al pequeño equipo Toleman, uno que ni siquiera tenía neumáticos para participar en las primeras carreras del 85, todo luego de aquel mítico 84 con Ayrton Senna. La familia Benetton entonces aprovechó la situación y compró al equipo, debutando oficialmente en 1986, una temporada donde llegaron a
ganar una carrera liderados por el gran Gerhard Berger. 2 años más tarde, Briatore era enviado al Gran Premio de Australia 88, siendo esta su primera carrera de Fórmula 1. Luciano Benetton de inmediato le daría un cargo dentro del equipo, pasando a ser director comercial. En 1990 el director del equipo Benetton era despedido y la familia Benetton ascendió a Briatore dándole poder absoluto sobre la escudería. Su misión, transformarlos en un equipo que ganara campeonatos. Su primer movimiento fue despedir a John Barnard, una persona sumamente importante con gran experiencia en equipos como McLaren, además de ser un amigazo del alma de Patrick Head. Claramente para Flavio no habían vacas sagradas ni personas intocables. Todo valía para conseguir el éxito y en 1991 llegó su segunda gran acción. A inicio de los 90, Michael Schumacher era un alemán con gran proyección, pero estaba lejos de su fama actual. Siendo piloto de resistencia para Mercedes, su opción de Fórmula 1 llegaría cuando el piloto titular de Jordan, Bertrand Gachot, fue detenido en Londres por un altercado con un taxista. El Kaiser entonces debutaba en Spa, una pista que no conocía y donde nunca había competido, pero donde deslumbró a todo el mundo con su gran talento. Esto puso bastante feliz a Eddie Jordan, que ya celebraba porque había encontrado su diamante en bruto, pero tras él se encontraba Flavio Briatore, que se frotaba las manos porque había encontrado el piloto que necesitaba. Su plan: construir todo el equipo alrededor del alemán. Uno que tenía un preacuerdo con Jordan, por lo tanto Briatore literalmente se lo robó. Se fueron a juicio y ¿qué crees que pasó? Briatore terminó ganando. El resultado de todo esto fue que un año más tarde, en el mismo circuito de Spa, Michael Schumacher ganaba su primera carrera de Fórmula 1 con los colores de Benetton. El equipo rápidamente ascendió y se metió a pelear por el top 3 en constructores. En 1994, Benetton dejaría el amarillo-verde para usar los colores azul cielo de la tabacalera japonesa Mill 7. Schumacher dominaría la temporada y, como no, se llevaría el título de la manera más polémica posible, pero con Flavio involucrado, este éxito obviamente no ocurrió por arte de magia. Aquel trágico 94, la FIA prohibió toda clase de ayudas electrónicas, lo que provocó que autos como el Williams de Senna fueran muy difíciles de conducir. El resultado: varios incidentes que dejaron a pilotos lesionados de por vida y otros que dejaron este mundo. El auto de Benetton era el B194, uno que siempre salía como un cohete en las largadas, por lo tanto la sospecha era clara: estaban usando las ayudas prohibidas. Al indagar los autos, la FIA se encontró con una variedad de ilegalidades en el software, incluyendo el control para las salidas, pero había un ligero problema. Tenían la prueba de que tuvieran esto en su software, pero no tenían pruebas de que lo hubiesen usado en las carreras. Por lo tanto, así se libraron de cualquier tipo de sanción. Pero los que no se salvaron fueron los pilotos, ya que el Kaiser se comió varias sanciones por diversos incidentes, además de ser vetado de varias carreras. Mientras que Jos Verstappen terminó transformado en una antorcha humana porque había modificado ilegalmente la manguera de combustible para así ganar algunos segundos. Briatore, mientras tanto, ni siquiera se inmutó y su acto fue comprar el equipo Ligier. Realmente el equipo no le importaba porque no le interesaba manejarlo, solo hizo esta compra para adquirir el contrato que tenían con Renault y así quedarse con sus motores. En 1995 el dúo Briatore-Schumacher acabó con toda la competencia, pero el Kaiser lo dejaría atrás para saltar a Ferrari junto con todo su equipo técnico, y Benetton nunca más volvió a ser lo que era, con el Kaiser al final de la década dándole al cabalino sus años de mayor gloria. Una gloria que Briatore pudo vivir de cerca, y es que él mismo ha comentado que Umberto Agnelli le invitó a unirse a Ferrari, pero según él, a pesar de haberse reunido con el por entonces presidente del cabalino Luca Di Montezemolo, nunca pudo firmar nada ya que estaba demasiado ocupado con Benetton. En 1996 compraría una parte del equipo Minardi con la única idea de venderlo al que iba a ser el equipo BAR. Pero como no pudo, se lo tuvo que revender a sus viejos dueños. Claramente los negocios no iban muy bien y lo deportivo tampoco le acompañaba, por lo tanto en 1997 fue despedido y reemplazado por David Richards. Por lo tanto la historia de Briatore llegaba a su fin. Por unos meses. Briatore lideraría la empresa Supertech, una motorista de Fórmula 1 a la cual tomaba motores de Renault construidos por Mecachrome para suministrar a equipos como Williams, BAR y sí, también Benetton. Pero aquí es cuando aparece Renault, ya que compraron Supertech cuando esta colapsó por problemas financieros. Pero la compra más importante fue la de Benetton, retornándose oficialmente a la Fórmula 1. Briatore entonces vio cómo se abrió una puerta y aprovechó todo esto para reemplazar a Rocco Benetton como nuevo jefe del equipo. Obviamente ya no contaba con Michael Schumacher, que estaba escribiendo su propia leyenda en Ferrari. Necesitaba a otro joven talento que poder usar de base para construir todo un equipo a su alrededor.
y ese piloto era nada más y nada menos que Fernando Alonso. Briatore se transformaría en su manager en 1999 y le consiguió un asiento en Minardi en 2001 para probarlo y curtirlo, llevándoselo oficialmente a Renault en la temporada 2002, donde quedó con el rol de probador ya que no tenía un asiento disponible. Eso se arregló en 2003 cuando Briatore despidió a Jenson Button dándole su butaca a Fernando Alonso. Y puede que hoy no suene un gran movimiento, pero en su época fue bastante criticado. Y es que Button era una de las grandes estrellas británicas que recién había debutado en el 2000. Todo el mundo estaba esperando a que explotara y de pronto lo despedían. Críticas a las que Briatore respondió con "el tiempo dirá si estaba equivocado". Y como obviamente Flavio nunca pierde, junto a Alonso lograría los títulos mundiales de 2005 y 2006. Pero la gloria no le duraría mucho ya que Alonso saltaría al equipo rival McLaren en 2007. Por lo tanto, otra vez se quedaba sin su joya, pero contaba con varios pilotos en su portfolio, siendo manager de Mark Webber, Jarno Trulli, Heikki Kovalainen y Nelson Piquet Jr. Ya vamos a hablar de este en un rato. Lo importante es saber que tanta era la influencia de Flavio dentro del equipo que cuando Renault cambió de presidente, este declaró que la marca francesa solo se iba a quedar en Fórmula 1 si Briatore renovaba como jefe del equipo por las temporadas 2007 y 2008. En 2007 sentaría en la butaca de Alonso a Heikki Kovalainen, a quien nombró como el anti-Alonso, y bueno, las polémicas otra vez le cayeron encima y esta vez le cayeron con todo. En 2007 la cosa se puso bastante turbia ya que la FIA estaba investigando a Renault. El equipo contaba con datos secretos de los monoplazas de 2006 y 2007 de McLaren, pero a la vez explotaba la polémica del Spygate, la cual involucraba a los equipos Ferrari y McLaren, con esta última siendo la que estaba en el banquillo de los acusados. Volviendo con Renault, tenían en su poder la información detallada de toda la mecánica de los McLaren de 2006 y 2007, todo gracias a un empleado de nombre Philip McCarret, al cual pasó de McLaren a Renault llevándose mucha de esta información con él. Bastante similar a lo que estaba pasando con Ferrari y McLaren con todo el caso de Nigel Stepney, quien estaba en Ferrari y le comenzó a vender información a McLaren. ¿Cómo se solucionó todo el asunto? Bueno, el equipo británico sufrió las penas del infierno en 2007, fueron excluidos del campeonato de constructores y sufrieron la multa más alta en la historia del deporte con $100 millones. No la mayor multa de Fórmula 1, no la mayor multa del automovilismo, la mayor multa en la historia del deporte en general. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó con Renault? Bueno, como ya te lo mencioné anteriormente, Flavio nunca pierde. Y es que a pesar de que los franceses cometieron un delito casi idéntico al de McLaren, terminaron sin ningún tipo de sanción. Pero entonces vino una tormenta que el mismo Briatore provocó y que le golpearía la cara una temporada más tarde. En 2008, Fernando Alonso retornaba al nido uniéndose otra vez a Briatore. Nelson Piquet Jr. tomaría el segundo asiento y Alonso no la tuvo nada fácil con un auto que no tenía ritmo para pelear por victorias. Los mejores resultados eran puntos por aquí y por acá de Alonso hasta que Piquet consiguió una milagrosa P2 en Alemania, gracias a una carrera que fue bastante caótica. Pero de pronto llegaba el Gran Premio de Singapur. Alonso paraba en boxes mientras que su compañero terminaba contra el muro provocando un safety car en el mejor momento posible. Bueno, hasta ese momento casualidades de la vida. De este modo Alonso tomó el liderato en un circuito donde adelantar es casi imposible, así que no tuvo muchas complicaciones y aseguró la victoria. Una noche bastante mágica, hasta que un año más tarde Nelson Piquet Jr. destapaba toda la polémica. Briatore lo había estado presionando y criticando durante toda la temporada por su bajo desempeño, hasta que finalmente lo terminó despidiendo. Y tal vez por venganza, si él caía, Briatore también tenía que hacerlo. Piquet cambiaría su declaración del incidente pasando de un simple error, como dijo en su momento, a que fue algo planificado por Flavio Briatore y Pat Symonds, otra persona sumamente importante dentro de Renault. Una declaración que le daba bastante sentido al casi choque que tuvo Piquet en la vuelta de formación donde parecía que estaba practicando para hacerlo. La FIA obviamente investigó el asunto y aunque Briatore de la mano de Renault anunciaba acciones legales por falsas acusaciones a Piquet Jr., la evidencia se hizo pública y el titán francés no tuvo más opción que despedir a Briatore y a Symonds. La FIA, por su parte, tomaría la decisión de vetar de por vida a Briatore, además de prohibirle la superlicencia a cualquier piloto que fuese manejado por él. Una sanción bastante dura que fue aplicado porque Briatore seguía negando su implicación en el Crashgate a pesar de todas las evidencias que ya se habían hecho públicas. Symonds la sacó un poco más barata porque confesó todo, nada más lo apretaron. Con esto Renault se quedaría sin cabeza la temporada 2009, pero lo más duro es que casi se quedaron sin auspiciadores ya que esto dañó duramente la imagen de Renault. Briatore comentaría a los medios una frase bastante cliché de un villano que acababa de ser derrotado, ya que según él, solo estaba intentando salvar al equipo. Finalmente el empresario italiano había perdido y además declaraba que nunca más iba a retornar a la Fórmula 1, por lo tanto su historia llegaba a su fin. Pero Flavio
nunca pierde. Desde que fue vetado, Briatore abría la boca de vez en cuando para criticar a la Fórmula 1, y es que su filosofía era que ningún equipo tenía que ser manejado por ingenieros o ex-ingenieros. Quienes lideraran a cada escudería tenían que ser empresarios, haciendo una comparación con Hollywood, y que en lugar de enfocarse en lo técnico y en la tecnología tenían que enfocarse en dar un buen espectáculo, que era lo que a la gente le importaba. Su mayor enemigo durante toda esta época fue la era híbrida, la que odió con toda su alma. El tiempo fue pasando y de pronto ocurría lo impensado. 2024 y Briatore retornaba a la estructura de Renault, hoy nombrada como Alpine, como asesor ejecutivo, un cargo que según varios medios era un título inventado y él realmente era el jefe de equipo, pero como no lo podían nombrar oficialmente tenían que darle otro cargo. El punto es que Briatore ahora tenía el poder de despedir y contratar a quien le diera la gana. Sus acciones no se hicieron esperar y le valió 3 pepinos todas las protestas de la gente de Renault, ya que hizo un mega recorte de gastos bastante agresivo. Despidió al 25% de la plantilla en la base de Alpine, además de cerrar las operaciones de Renault encargadas de todo el tema de los motores, para así transformarse en cliente de Mercedes. Tal vez por eso jefazos actuales como Toto Wolff, que es parte de Mercedes, le recibieron con los brazos tan abiertos. Pero obviamente Flavio, siendo Flavio, comentó que él no tenía nada que ver con todos estos movimientos, que esto lo habían decidido antes de su llegada y que básicamente le tiraron el muerto a él. Pero con su llegada también surgió un gran rumor que se extendió por todos los medios, y es que aparentemente la misión que le dio Luca de Meo, CEO de Renault, es que tenía que transformar al equipo en uno atractivo para que otra marca lo compre, obviamente al precio más alto posible. Pero había una piedra en el zapato de Briatore de nombre Oliver Oakes, y es que el jefe del equipo Alpine tenía poder sobre Briatore en la decisión de los pilotos, con Oakes prefiriendo a Jack Doohan mientras que Briatore prefiere a Franco Colapinto. Pero con Doohan fracasando ante la enorme presión durante la temporada 2025, su reemplazo parece ya un hecho. Lo único cierto y confirmado es que Oliver Oakes decidió renunciar al equipo, un cargo que será ocupado por Flavio Briatore a sus 75 años. Todo esto deja una enorme nebulosa sobre qué va a ocurrir con Alpine. ¿Volver a los títulos? Todo esto es para maquillar y vender más caro, solo el futuro lo dirá. Por ahora solo quería presentarte el largo historial que tiene Briatore y cómo pasó de ser un simple trabajador a un empresario sin límites, al cual no le importa doblar las reglas para conseguir lo que quiere. Y eso que omití muchísimas de todas las polémicas de su vida, ya que por ejemplo formó un partido político en Italia hace no mucho. Y es que todas las historias que derivan de Briatore dan para escribir un libro entero. Pero tú, ¿crees que Alpine levante cabeza con Briatore de nuevo como líder? Como siempre voy a estar esperando tu opinión en comentarios. Ya para finalizar, como siempre le agradezco a todos los miembros del canal que hacen posible este tipo de contenido. Si quieres apoyarme de manera gratuita ya sabes cómo hacerlo, comentando, suscribiéndote y dejando tu buen like. Y así más, como siempre espero que disfrutaras del video, como siempre soy Spectrox y nos vemos en el siguiente video.